Saludos apreciados estudiantes. Llegamos a nuestra etapa final de la asignatura de Empresarismo 1. Personalmente me encuentro muy contento porque la mayoría de ustedes han sido muy responsables, han presentado unos trabajos de una calidad sobresaliente. Por lo tanto hemos demostrado, o ustedes han demostrado que han cumplido los objetivos de la asignatura y a pesar de sus múltiples ocupaciones es muy satisfactorio el proceso, dado que han demostrado, como les he dicho, y es muy importante eso, que han aprendido de lo que les he tratado de transmitir a través de esta formación virtual. Este encuentro, el objetivo era estar con todos, pero por sus múltiples ocupaciones, como ya lo dije, ha sido muy complejo, reunirlos o lograr un consenso en cuanto a un horario, pero voy a hacer este video con el objetivo de explicarles la última etapa. Los que han observado los videos ya se pudieron dar cuenta que la joya de nuestra corona, como yo lo he denominado, entre comillas, es precisamente plantear una idea de negocio, entregar una idea de negocio a la asignatura de Empresarismo 2, y esa idea de negocio la vamos a plasmar en una guía, la cual en su momento les voy a compartir en la plataforma, así como lo podemos observar. Entonces el objetivo de esta grabación es básicamente mostrarles o orientarlos en cuanto a la etapa final. Entonces, como podemos ver, estamos situados en la plataforma y en la unidad 4 tenemos dos actividades, básicamente la elaboración de un mapa mental, ¿cierto?, con toda la estructura y los fundamentos teóricos de la idea de negocio. Ese mapa mental lo pueden elaborar con base, valga la redundancia, en el documento base de la unidad 4, que se denomina idea de negocio. Y también en esta actividad vamos a presentar un portafolio digital, que no es más que un diario de campo como lo hacíamos en el colegio. Entonces, a través de esta herramienta, de alguna manera nos permitirá evaluar los logros adquiridos, las dificultades que se han tenido de manera estructural desde la unidad 1 hasta la unidad número 4. Como les recuerdo, cuando hacíamos ese diario de campo en el colegio, que era una herramienta que nos permitía pues como medir ese desempeño de todo lo que era una asignatura, en este caso, como les repito, de las 4 unidades que hemos venido trabajando. También tiene un peso dentro de la asignatura como tal. Recuerden que ustedes en el pacto pedagógico pueden verificar los plazos de entrega, los porcentajes que cada actividad tiene, y así podrán realizar la planeación pues como de la presentación de los trabajos. Entonces vamos a mirar básicamente lo que es el portafolio digital. En cuanto al portafolio de actividades, es muy sencillo. Tiene un encabezado pues con unos datos generales, las actividades de la unidad 1, empezando por la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4, qué logros alcanzaste con la realización de esta actividad, qué dificultades tuviste, y lógicamente si tuviste esas dificultades, pues realizar unos compromisos contigo mismo primero y con la asignatura y con la institución, de tal manera que nos permita superar estas dificultades. Aquí en la parte de abajo tienen pues como información de lo que es un portafolio virtual o digital y qué puede o qué no puede contener este portafolio. Como les he dicho en los videos, es muy importante citar las fuentes, dado que así cumplimos, digámoslo así, desde la parte ética académica, con la realización de otros trabajos o de las fuentes externas que muchas veces utilizamos para desarrollar todas nuestras actividades. Es siempre tener presente los derechos de autor. Entonces, como les decía, es muy sencillo, es diseñarlo con las 4 unidades y con cada una de las actividades pertenecientes a esa unidad, ¿cierto? La idea es que no se nos quede ninguna actividad por evaluar, para que así podamos hacer una evaluación integral y nos sirva pues para medir ese desempeño, como ya les había dicho. Básicamente esta es la actividad de la unidad 4. La segunda, porque recordemos que la primera es el mapa mental que ya antes les hablé. Vamos a pasar ahora sí entonces a mirar cuál sería nuestro examen final, denominado así, pero vamos a denominarlo actividad final. Vamos a trabajar con esa guía que vamos a observar dentro de la plataforma. En este momento
no la veo disponible aún. Hoy en las horas de la tarde pues se las estaré montando sin falta para que ustedes la vayan desarrollando. Vamos a evaluar por acá, evaluación parcial, se queda con el tutor, novedades, no. Esta métrica no está montada. Desde hoy prometo y hago ese compromiso pues de ubicarla dentro de la plataforma. Esa guía yo se las voy a ubicar en la parte superior de la plataforma, exactamente debajo de la evaluación parcial. Entonces acá les voy a colocar evaluación final y les voy a anexar el documento de la guía, que es el que les voy a explicar y socializar a continuación. Se llama ficha de descripción de la oportunidad de negocios. Entonces básicamente antes de, digamos, desarrollar esta guía, que como les decía se va a desarrollar con la idea de negocio, es muy importante que ustedes tengan en cuenta todos los conocimientos adquiridos en la unidad, para qué se trabajaron todos los fundamentos teóricos y para qué se realizaron todas las actividades que se hicieron dentro de la asignatura, precisamente para llegar acá, para formular una idea de negocio. Lo primero que ustedes deben de pensar con esa idea de negocio, que será insumo principal para la materia de empresarismo 2, porque empezaremos a partir de esa idea de negocio, a partir de esta guía empezaremos la asignatura de empresarismo 2. No se concibe un estudiante que llegue a empresarismo 2 y ya no tenga esa idea de negocio, por lo menos como idea, analizada, estructurada. Entonces, como les decía, ustedes van a pensar básicamente cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos, qué recursos tienen disponibles, es decir, que recursos financieros, recursos técnicos, tecnológicos, humanos, en un momento dado, para materializar esta idea de negocio, porque realmente ese es el propósito también que se busca, que ustedes sientan, digamos, la picadura de ese bichito que se llama emprendimiento, y que algún día puedan llegar a materializar una idea de negocio, de dejar de ser dependientes y asalariados para ser, pues lógicamente, sus propios jefes y sus propios proponentes. Es un proceso complejo, como ya lo hemos visto, porque se tienen múltiples desafíos, pero es un proceso que está al alcance, porque muchos lo han logrado, muchos han logrado ese éxito empresarial, y por qué no nosotros también. He conocido casos en empresas que he asesorado y que son bastante prósperas, que cuando voy y pregunto que cómo nació la idea, muchos contestan que por ahí en cierto instituto o en alguna institución estudiaron algo relacionado con el emprendimiento, y alguno de los trabajos fue formular una idea de negocio, armar un plan de negocio y luego una implementación del mismo, y simplemente me dicen que así nació, y que fue tomando tanta forma que en un momento dado se materializó, y hoy en día son negocios o ideas de negocio prósperas, ya materializadas, ya generando pues como unos beneficios económicos para sus dueños o sus proponentes, y entre otras cosas para la comunidad también, porque algunos ya generan pues lógicamente puestos de trabajo y demás. Entonces vamos directamente pues a la guía ya sin más preámbulos. Encontramos pues una información general en la primera parte. El primer cuadro nos habla de que cómo nació la idea, qué los motiva a ustedes, y su equipo emprendedor, en este caso a ustedes porque van a ser individual, a desarrollar esta iniciativa. Entonces incluso digamos, aquí se podría contestar de alguna manera: quisiera lograr una independencia económica, quisiera algún día materializar una idea de negocio, convertirme en un emprendedor empresario, ¿cierto? Porque no solamente, digamos, el emprendedor tiene que ver con el que funda empresas, sino un emprendedor también desarrolla ideas, pero hay varios, o existen varias diferencias pues en ese sentido. Entonces, aquí después en la segunda parte van a describir las fortalezas y debilidades más relevantes que ustedes tienen como emprendedor. Aquí va a ser muy importante tomar la primera actividad de la unidad 1, en donde desarrollamos una especie de cuestionario que nos medía de alguna manera en 4 categorías o 4 dimensiones esas cualidades que yo podría llegar a tener como emprendedor. Entonces aquí nos puede ayudar mucho qué fortalezas tendría yo como emprendedor y qué debilidades tengo yo como proponente de un proyecto de emprendimiento. Ya pasamos a la segunda parte, que es la identificación de la oportunidad de negocio. Recordemos, como nos lo decía un documento de las unidades, en que muchas veces la idea de negocio, existen ciertos detonantes o ciertos factores que pueden dar inicio a una idea de negocio, y básicamente es o una necesidad, una deficiencia o carencia, o una ausencia detectada en el mercado. Entonces, como les decía en un principio, a partir de que yo ya sé qué me gusta hacer,
qué habilidades tengo para hacer ciertas cosas, porque no todos tenemos las mismas habilidades, qué recursos puedo llegar a tener. Entonces ahora sí voy a mirar qué deficiencia, qué carencia hay en el mercado que yo pueda detectar y que con mi oportunidad, con mi idea, yo pueda remediar de cierto modo, ¿cierto? En un gran porcentaje. También es muy importante que nos preguntemos, ¿alguien estaría dispuesto a pagar por esta idea que estoy planteando? También es válido recordar, muchachos, que la idea debe ser pues original, no necesariamente tiene que ser, digamos, un lapicero interestelar, por llamarlo de alguna manera cómicamente hablando. Pueden ser también ya elementos que estén en el mercado, pero que tengan un factor diferenciador, que más adelantico le hablaré, que tengan una propuesta de valor, que tengan algo que me diferencie a mí de los demás, ese algo por el cual el cliente estaría dispuesto a pagar, o por lo menos ese algo por el cual el cliente me elegiría a mí y no a otra propuesta como las mías. Entonces tenemos que distinguirnos por algo, y básicamente eso es lo que vamos a plantear aquí. Entonces, a partir de esa necesidad ya tenemos la descripción del producto. Entonces, ¿qué es lo que usted va a proponer? Muy específicamente, muy escuetamente. Entonces, yo propongo un restaurante o servicios de alimentación autosostenibles en los cuales los alimentos o materias primas que se vayan a trabajar dentro de él sean 100% saludables, sin conservantes o no sé qué. O propongo un salón de belleza en el cual se tengan todos los servicios integrados. Aquí me van a contar básicamente, en este 2.2 me van a contar cuál es el producto o servicio que va a solucionar pues ya el problema que usted identificó o la carencia que usted identificó, ¿cierto? Muy bien. También es importante que tengan en cuenta, antes de llenar la guía, qué es lo que ustedes están estudiando, lo que yo les decía, los conocimientos adquiridos. Entonces propondré, qué sé yo, una oficina de servicios, porque no solamente es un producto también, y es válido recordarlo, la iniciativa no tiene que ser solamente con un producto que sea tangible, pueden ser servicios también, porque es una de las divisiones del sector empresarial. Entonces propongo, por ejemplo, una oficina de asesorías en procedimientos judiciales, por ejemplo, ¿cierto? Donde el usuario vaya, ya que existe la necesidad de que, valga la redundancia, exista en el mercado una oficina en donde encuentren todos los trámites en un mismo lugar, que sería esta necesidad. Entonces, ¿qué propongo? Propongo una oficina de asesorías en procedimientos judiciales en donde el usuario encontrará esto y aquello otro, ¿cierto? En la parte de tecnología dice que cuál es el área de conocimiento tenida sobre los que fundamenta la iniciativa empresarial. Entonces, continuando con el ejemplo de procedimientos judiciales, que es el más adecuado para ustedes porque tiene que ver con su tipología de estudio, entonces aquí van a mirar con qué tecnología fundamenta la iniciativa empresarial. Entonces, digamos, el conocimiento de las leyes, la parte normativa, del cual yo no conozco mucho. Ustedes, digamos, en este caso son los que han empezado a conocer porque lo están estudiando. Entonces, aquí entonces, o no, estoy proponiendo una pastelería. Entonces, la tecnología sobre la cual voy a basar mi idea de negocio es, digamos, una tecnología el conocimiento a través de la experiencia o el conocimiento académico, porque soy un chef, etcétera, etcétera. Ya en el punto 2.4 es el mercado y los clientes. Aquí se debe describir cuál es el mercado objetivo. Bueno, también es importante recordar, muchachos, que como hay terminología que ustedes, algunos quizás, no conocen, porque no tendrían por qué conocerla, dado que ustedes estudian es otra cosa diferente, digamos, a la administración o al mercadeo. Entonces yo les hago referencia y yo les voy haciendo una definición de lo que están preguntando. Cuando yo observé, fui a elaborar pues la guía, o fui a reformarla porque ya existía. Entonces anexé aquellos significados que de pronto ustedes podrían tener dificultades. El mercado objetivo, por ejemplo, nos dice que se refiere a los consumidores, es decir, aquella porción de la población que se necesita cubrir una necesidad específica y que aún no existe. Entonces, por ejemplo, yo voy a lanzar una idea de negocio para la población LGTBI. Ese es mi mercado objetivo, ese público, esa porción de población. Eso no quiere decir que otra población también me vaya a comprar, quizás. Entonces, yo voy a proponer digamos, un gimnasio para personas de la tercera edad. Ese grupo de población es mi público objetivo, tiene unas características específicas y ese es mi mercado objetivo o mis clientes objetivos. ¿Para qué se realiza esto? ¿Para qué se hace esta separación? Básicamente para yo saber a dónde giro mis esfuerzos de marketing, de publicidad, qué tipo de estrategias voy a utilizar para atraer ese público, porque muchos
No es que mi producto está enfocado al 100% de la gente, muy pocos productos están dirigidos al 100% de la población. Todos los productos tienen un uso o un fin específico, ¿cierto? Entonces aquí van a establecer su público objetivo. ¿Cuáles son sus competidores o los productos sustitutos de los productos que usted, del producto o del servicio que usted está proponiendo, ¿cierto? Aquí les hago una definición. Entonces, ¿cuál es mi competencia? Entonces voy a montar yo, por ejemplo, un restaurante autosostenible. Ese es mi factor diferenciador, que es autosostenible, pero esos productos sustitutos, la competencia directa o los productos sustitutos que podría ser de alguna manera indirecta, son aquellas personas o empresas que brindan un servicio con un grado de semejanza al mío. Entonces, por ejemplo, un restaurante autosostenible va a curar básicamente el hambre, aunque yo tengo una población específica que le gusta digamos, los alimentos con ingredientes autoconservables y demás, perdón, sin conservantes y todo lo demás. También es cierto que yo con mi restaurante la necesidad que cubre es subsanar o cubrir el hambre. Entonces es muy importante que ¿cuáles son los productos sustitutos? Entonces aquellos bienes que pueden llegar a cumplir, bienes o servicios que pueden llegar a cubrir la misma necesidad que yo tengo. Aquí vamos a colocar cuál es el canal de distribución, es decir, cómo le voy a llegar yo al cliente. El canal de distribución puede ser directo, entonces empresa, cliente, puede ser indirecto, entonces empresa, intermediario y cliente. Entonces, por ejemplo, tomemos un ejemplo, Bimbo de Colombia. Bimbo tiene un canal indirecto, dado que para llegar al cliente o al consumidor utiliza ya sea tiendas, supermercados y demás, entonces ahí hay un intermediario. Entonces puede ser canal directo, como les digo, o canal indirecto. Y también los invito entonces a, si de pronto tienen más dudas, a preguntarme a través de foro de novedades, o también consultar como por su cuenta cuáles son los canales de distribución y cuáles aplican para mi producto o servicio. La promoción. ¿En qué forma voy a promocionar, a difundir mi producto? En marketing, en este caso, en el caso que nosotros nos ocupa, la promoción no solamente tiene que ver con con el descuento. La promoción es básicamente también cómo voy a promocionar o a difundir o a dar a conocer, como lo dice la teoría, mis productos o servicios. No, ya, continúa. ¿Listo? Vale. Listo. Pues ya se va. Ya, sigue. Muy bien, entonces continuando, perdón por la interrupción, con este orden de ideas. Entonces, como nos dice aquí, hay que procurar que sea una estrategia de promoción integral, es decir, que sea una publicidad desde el punto de vista visual. Entonces instalaré vallas o repartiré volantes, material POP y demás, que sea una publicidad digital, es decir, a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación digital, o puede ser una publicidad auditiva, una pauta de radio, un perifoneo, etcétera, etcétera, lo que ustedes escojan para su idea de negocio. Llegamos a la parte de los proveedores. Entonces aquí vamos a mirar, los proveedores son todas aquellas personas naturales o jurídicas que nos suministran algún tipo de recurso, ya sea un bien o un servicio. Entonces, digamos, proveedores de alimentos, ¿qué características tendrán? ¿Cierto? ¿Qué características básicamente deben tener esos proveedores? Entonces, deben de tener una calidad, primero que todo, deben de tener un cumplimiento a la hora de las entregas, porque si no me quedo sin insumos o sin materias primas, ya sea para fabricar mi producto o servicio. Entonces aquí, ¿qué características deben de tener esos proveedores? También les digo algo, muchachos, no importa si yo voy a consultar una fuente externa, muchas veces el docente se queda corto en la explicación por múltiples motivos, por los medios y demás. Entonces ustedes, la invitación también es a que profundicen, investiguen un poquitico más. Si de pronto tienen más dudas, eso no es ningún pecado, eso sí, citen la fuente correctamente, al final dan su crédito respectivo. Profe, esta información me pareció que aplica a mi idea de negocio, pero al final está pues la referencia respectiva, la bibliografía respectiva. Llegamos al precio. Aquí si ustedes deben investigar qué estrategias de fijación de precios, entre otras están con base en los costos, es decir, cuando yo baso mi producto o la estrategia de fijación de precios en los costos, simplemente cubro unos costos, tengo una utilidad y con relación a ello fijo un precio, o con base en la competencia, cuando yo tengo un músculo financiero grande, lo que la competencia hace, me vaya indicando, así voy trabajando yo, etcétera, etcétera. Busquen estrategias de fijación de precios y miren cuáles se acomodan mejor a su producto o servicio.
En este caso les recomiendo con base en el costo, porque las empresas pequeñas no se pueden dar el lujo digamos, de girar en torno a nadie más, del cubrimiento de sus costos y demás. Está también, entonces ya vamos pues a pasar a nuestro modelo de negocio. Aquí debemos describir en qué consiste nuestra propuesta de valor, es decir, hay que explicarle al cliente por qué te debe comprar a vos o a ti y no a otra propuesta, ¿cierto? En un momento dado. Esa es nuestra propuesta de valor. ¿Qué estrategias de relacionamiento con los clientes tendrán? Entonces tendrán, por ejemplo, la motivación directa, la atención personalizada, el reconocimiento, las redes sociales, el CRM, que traduce como Customer Relationship Management, es de sistema de relaciones con los clientes, por ejemplo. ¿Qué estrategia debo utilizar para relacionarme con los clientes? ¿Y qué uso con ese relacionamiento? Básicamente, primero que todo, la obtención de que el cliente se incline por mi persona como idea, es decir, obtener su preferencia y luego su fidelización, ¿cierto? Sigue, ¿en qué forma se generan los ingresos para la empresa? ¿Qué estrategias de venta vas a utilizar? Entonces voy a hacer posicionamiento de marca, voy a utilizar unas estrategias de empaque y así me voy a posicionar en un mercado determinado. ¿Qué tipo de estrategias o en qué forma se generarán los ingresos para la empresa? Entonces simplemente venta de productos y venta de productos de tal característica, en fin. Las actividades clave. Indique cuáles serían las actividades del que se compone el producto a transformar y a vender, o la prestación del servicio a ofrecer. Aquí nos dice, aquí les doy yo una pista, o sí, básicamente una pista de una fuente que les habla de cuáles pueden llegar a ser las actividades clave. Entonces ustedes de ahí pueden elegir, eso sí, dando el crédito respectivo. Llegamos a las estrategias de sostenibilidad. En este cuadro ustedes van a empezar a diferenciar cuáles parámetros de esto podrían llegar a afectar su idea de negocio. Entonces, mi idea de negocio se puede afectar en lo económico, en lo social no, porque no tiene que ver nada con lo social, en lo ambiental, en la parte de tecnología, en la normatividad legal. Son 5 parámetros. Entonces, por ejemplo, no, en lo social no, entonces la elimino, y básicamente en lo económico, ¿qué oportunidades tengo yo desde el punto de vista económico? ¿Y qué amenazas desde el punto de vista económico? Bueno, lo social no, porque digamos en tu idea no aplicó, entonces vamos a lo ambiental. ¿Qué oportunidades hay en lo ambiental y qué amenazas pueden haber en lo ambiental? Por ejemplo, una oportunidad en lo ambiental, entonces yo puedo elegir prácticas que sean autosostenibles con el medio ambiente, puedo hacer prácticas de reciclaje y ello me va a representar una oportunidad porque puedo abrir nuevas líneas de negocio, elaborar productos con otro tipo de material. Por ejemplo, yo propongo una empresa de desechables en mi idea de negocio y lo ambiental puede constituir una oportunidad porque como hoy en día el auge ambiental está pues de moda y está precisamente en ese auge, entonces lo ambiental puede llegar a ser una oportunidad porque me pueden llegar diferentes tipos de materias primas y proveedores y así sucesivamente. Aquí llega pues, entonces la ventaja competitiva de lo que les hablaba inicialmente, del factor diferenciador. ¿Qué factor lo lleva a usted con su negocio a que se diferencie de los demás? ¿Qué te diferencia a ti? Entonces, por ejemplo, yo tengo un restaurante y también voy a proponer un valor agregado, un factor diferenciador, que voy a proponer una guardería para los niños en donde el cliente no tenga que dejar al niño con su suegra, con su abuela, sino que lo pueda dejar allá mismo, y entonces ahí estoy diferenciándome de la competencia. Entonces eso lo lleva a un cliente en un momento dado a tomar una decisión de compra, a inclinarse hacia mi propuesta. Muy bien. Entonces esto tiene que ver con lo mismo, identifique cuáles características o beneficios relevantes de su producto o servicio motivarán la compra del cliente. Después de que hallamos nuestro factor o nuestros factores diferenciadores, vamos a las características. Como mínimo debemos describir 3 características. Aquí falta el cuadro, falta poco. Bueno, aquí también la red de trabajo. ¿Cuál es el perfil de las instituciones o personas que podrían hacer parte de esta red de trabajo? Si voy a invitar entonces a personas naturales, ¿cierto? O personas jurídicas, otras empresas a que hagan parte de esta red de trabajo. Entonces aquí tendré en cuenta proveedores, clientes, si son clientes que son personas o son clientes que son empresas, porque mi idea de negocio puede estar directamente dirigida no tanto a un consumidor persona natural, sino a un cliente persona jurídica, ¿cierto? Por ejemplo, yo pongo una fábrica de telas,
Entonces yo lo voy a vender a personas que hacen prendas de vestir, que también son empresas, esos serían clientes, personas jurídicas o clientes corporativos, pues como se llama. Aquí deben definir cuál es el esquema organizacional de su proyecto organigrama. Recordemos que el organigrama es una herramienta de imagen o diagramática, si se permite el término, en donde a mí me permite establecer una jerarquía. Entonces, esos cuadritos que hemos visto en las empresas, está el gerente, está por acá el director de operaciones, el director de administrativo, el director de mercado y ventas, auxiliar no sé qué, un breve esquema organizacional de su idea de negocio. De todas maneras, estos puntos finales los trabajaremos también en el plan de negocios. Aquí puede ser un buen punto de partida, un buen caldo de cultivo para nosotros elegir estas acciones e insertarlas pues en Empresarismo 2. Por ahora aquí lo haremos de una manera muy sencilla. Ya llegando al final, entonces, ¿cuál es el impacto social, ambiental y económico que nuestro producto o servicio puede llegar a tener? ¿Qué impactos sociales tendrá? Entonces, generará empleo, lo que a su vez contribuye al desarrollo socioeconómico. Dentro del impacto ambiental, digamos, todas nuestras acciones irán amigables con el medio ambiente, dado que tendremos prácticas que garantizarán esto en este sentido. Desde lo económico, entonces beneficiará, digamos, a un país porque jalonará también el desarrollo económico del país, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuánto tiempo calcula para poner en marcha su negocio? Pues básicamente los planes de negocio generalmente, aunque cada plan y cada día de negocio es diferente en sí, se pueden llegar a parecer mucho, tener una semejanza alta, pero toda idea tiene su huella digital, es única. Entonces básicamente les recomiendo de 3 a 5 años como para evaluar la idea. ¿Cuáles serán los factores de éxito que usted cree que llegará a tener y cuáles son los riesgos que puedo tener y lógicamente cómo los voy a mitigar? Es decir, cómo voy a amainar o a reducir esos riesgos. ¿Cuáles serán entonces las fuentes de ingreso? ¿Con qué recursos financieros cuentas para iniciar en un momento dado esta idea de negocio? Entonces, ¿de dónde provendrán? Si serán incentivos de concursos, si serán tus propios ahorros, si serán préstamos bancarios, inversionistas externos, otros, y aquí vamos sumando todo. Entonces, por ejemplo, tengo 5.000 en incentivos que me voy a ganar en un concurso y 10.000 pesos cada vez que un préstamo. ¿Cuánto tengo en total? Tengo 15.000 pesos para iniciar mi idea de negocio. Entonces, básicamente, ¿de dónde provendrían esos ingresos? Entonces, es clasificarlos. Como les he prometido siempre, aquí está la bibliografía de la guía. No olviden que siempre estoy disponible a través del espacio de dudas, inquietudes u observaciones, o en su defecto y como último recurso, pues mi WhatsApp, que saben que siempre también he estado muy dispuesto a cada una de sus observaciones. Esta es nuestra idea general. Recordemos que este es el insumo para la asignatura de Empresarismo 2. No siendo otro, muchachos y muchachas, el motivo de la grabación de este video, les doy un abrazo grande. Hasta la próxima.